¿Cómo están? Muy buenas tardes. En primer lugar, desde luego, muchas gracias como siempre a mi queridísimo hermano Mario. Pues ¿de qué le vamos a dar las gracias? Deberíamos darle las gracias de muchísimas cosas. El tenerlos a todos reunidos es algo que hay que agradecer, y hay que agradecer fundamentalmente al hombre, no solo al médico, no solo al artista, sino al hombre, que es verdaderamente un paradigma, y vamos a hablar ahora mucho de paradigmas. Fíjense ustedes que el día de ayer se hizo la conmemoración de hace 50 años de la famosa matanza de Tlatelolco. Nadie festejó o nadie conmemoró que 3 años antes, en el 2015, tuvimos nuestro movimiento médico. Ese movimiento médico fue el primer movimiento de rectificación profesional, probablemente en Latinoamérica. Después hubo muchos más. No se conmemora porque afortunadamente no tuvimos muertos. En aquel entonces Díaz Ordaz estaba todavía muy blandito y no nos hizo más que corrernos de las instituciones en las que estábamos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque debo decirles que Alianza Médica tiene su origen en ese entonces. En aquella ocasión éramos antisistema, como cualquier joven, y el sistema, digamos, gremial estaba constituido por los sindicatos, como todavía hasta hace algunos años. Y esos sindicatos pues no protegían en ningún momento las condiciones económicas del médico, que de alguna manera eran mucho peores que las de ahora, aunque no lo crean ustedes. Entonces un grupo importante de médicos, fundamentalmente del ISSSTE, inició un movimiento médico. Y una de las cosas que trató de hacer el sindicato era que los médicos nos asociáramos en algo que llamaban la rama médica del sindicato. Desde luego nos opusimos, y poco tiempo después de terminado el movimiento, que se terminó el 1 de septiembre de 1965, después del informe presidencial del señor que quitaron las placas de todos lados, regresamos a trabajar y fundamos en aquel entonces la Alianza Médica. Fue la primera institución que llevó este nombre. Y en aquel entonces era yo grillo, pero no grillo profesional, y por alguna razón fui el primer secretario general de esa alianza, que después no progresó desde el punto de vista gremial, pero que ahora da grandes frutos desde el punto de vista académico, con lo que llamamos Alianza Médica. Bien, pues empecemos a hablar ya específicamente del tema que me toca, y esto no cambia, no sé si tendrá que hacerlo desde acá. Me pasan la primera, por favor. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre paradigmas. Y esto es algo muy importante, sobre todo después de lo que les dijo Mario en el video. Es muy difícil igualar e imposible superar a lo que Mario dice, pero yo voy a tratar de ponerlo en otras palabras que hemos discutido él y yo desde hace muchísimos años sobre este asunto tan importante de cómo debe de pensar el médico, cómo debe de pensar el médico. Esto no es algo sencillo y vamos a ver por qué. Bueno, esto no funciona, no estará prendido. Lo que pasa es que la paradoja de las enfermedades crónicas no transmisibles, esto iba a aparecer de uno en uno, pero bueno, en fin, son la prioridad en salud número 1 de la especie humana, sin lugar a dudas. Actualmente ocupan el 80% de la carga global de enfermedad, 80% de lo que le pasa al hombre desde el punto de vista de pérdida de años en salud, de gasto, se debe a estas enfermedades crónicas no
transmisibles. El diagnóstico de sus factores de riesgo es relativamente sencillo. De los más importantes de ellos es, ¿fuma o no fuma? Como dice nuestro gobierno, mídase, como si necesitara yo medirme para saber que soy un panzón desagradable. Pero en fin, esa es muy sencillo de encontrar, es muy sencillo de medir la presión arterial, es muy sencillo medir la glucosa en ayunas, es muy sencillo medir el colesterol y podemos hacer una muy buena historia clínica. No es un problema mayor su diagnóstico. Por otra parte, las medidas para su control son plenamente costo útiles. O sea, excepto algunos nuevos medicamentos que son extraordinariamente caros, la cantidad de vida que aumentan de calidad justifica prácticamente cualquier costo. Esta idea de que el costo de los medicamentos es muy alto, pues no hay nada más caro que lo que no sirve. Entonces, no es un problema el costo, y el beneficio de la toma de estos medicamentos es extraordinario. Gruesamente, podemos reducir en tiempos muy breves, en términos de 5 años, 30% de la carga que representa para una persona el problema. Podemos reducir 30% de las complicaciones, aumentar su tiempo de vida, o sea, son una verdadera chulada. Y a pesar de ello, la mayoría de los seres humanos no están en control de sus factores de riesgo. Algo pasa, si es tan importante, si es tan fácil darnos cuenta de que esto está sucediendo, si tenemos a la mano, directamente a la mano, los recursos para resolver el problema, ¿por qué diablos no tenemos los resultados que queríamos tener en cobertura? Menos del 3% de las personas de la especie humana están con todos sus factores de riesgo controlados. Y en nuestro país es todavía menos. Si los vemos aislados, unos tienen el 10, otros el 15, el 20, pero que tengan todos, que es lo que se requiere, prácticamente no existe. Las razones que pueden explicar esta paradoja pueden ser muy variadas, pero hay una que a mí siempre me ha parecido como tan evidente que a veces me da como tristeza o me da como pena ofender la inteligencia de ustedes hablando de cosas tan sencillas. Pero sucede que no. Sucede, por ejemplo, que después de hablar todo el tiempo sobre el uso de las estatinas y cómo esto reduce el problema de la enfermedad cardiovascular y que el paciente, para estar controlado, debe tomar su medicamento, todo el mundo aplaude, no de pie porque esta es una modalidad que apenas acaban de poner, pero aplauden, ponen cara de ya entendí. Terminamos y al final nunca falta una mano que se levanta y me dice, oiga doctor, y una vez que el paciente alcanza sus niveles de colesterol, ¿cuánto tiempo más debe tomar la estatina? Perdón por la expresión, pero no entendió ni madres. Nada entendió. O sea, y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, mucho cuidado con esto, porque también es otra exhortación. Y a veces gentes tan brillantes como Mario y como otros grandes profesores, a veces hacen daño, porque la gente, cuando los oye hablar, lo entiende tan sencillo que deja de pensar en ello. ¿Sí? No lo incorpora. Es algo tan fácil, tan tonto, que no pienso en ello y voy a repetir la conducta que aprendí. Y ese es el problema, y por eso vamos a hablar de eso el día de hoy. El paradigma del pensamiento empleado para entender el problema no es el adecuado. No es el adecuado. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado y nuestro amigo, el monje, decía que esto de la imprenta nunca iba a funcionar porque no había nada como escribir a mano. Y ahora quizás alguien dirá que los libros nunca pasarán porque hay que sentir el peso del papel No es cierto, todo cambia, no es que una cosa sustituya a la otra, pero vamos teniendo nuevas maneras de entender la vida, nuevas maneras de entender la vida. Recuérdense ustedes que lo que pasa alrededor de nosotros, esa es la realidad, y nuestro único contacto que tenemos con la realidad son nuestros sentidos.
y la vamos a interpretar de diferente manera. Nos hemos puesto de acuerdo para decir que eso es una mesa, pero la vamos a ver todos de una manera diferente, la vamos a llamar mesa y estamos todos de acuerdo. El problema es cuando yo llamo silla a esa mesa, porque entonces entraremos en problemas muy importantes. Paradigma son aquellos actos que se consideran como la mejor referencia para escoger un camino a seguir. Eso es en el paradigma de actuación, pero el paradigma de comprensión es el modelo que a mí me han enseñado que es la realidad. Y entonces el modelo se basa en teorías, creencias, valores, leyes, técnicas, hipótesis, y sirve para interpretar y explicar la realidad, pero orienta las acciones y la toma de decisiones. Yo tomo decisiones de acuerdo a lo que considero que es mejor para mí o para lo que ustedes quieran, y eso lo aprendí a través de un modelo. Entre más me parezca yo al modelo que aprendí, más voy a estar congruente con eso. Pero, ¿cómo aprendemos estos modelos? Bueno, la forma de verlo puede ser muy diferente. Puede ser de posición. Para este señor de aquí es un 9, para ese señor de allá es un 6. Entonces, una forma distinta, es el mismo 9, lo vemos de manera distinta y lo consideramos como dos cosas totalmente diferentes. Vamos a ver si esto, no sé en dónde me pongo para que pase, aquí más cerca. Por ejemplo, también, pues no es lo mismo ver pasar esta dama por un hombre o su pareja. La va a ver de manera distinta, aunque la señora sea exactamente la misma. Hay un modelo experimental que se ha hecho muy famoso para explicar este aspecto de cómo aprendemos los paradigmas. Este es un experimento en que ponen una escalera con plátanos en la parte de arriba de la escalera y ponen a 6 monos. Entonces uno de ellos se le ocurre subir a la escalera y en cuanto empieza a subir a la escalera sale una regadera de agua helada que moja a los otros, a los que no subieron la escalera. El segundo mono que intenta subir causa un gran problema o preocupación en los otros, porque inmediatamente cuando empieza a subir son empapados por agua helada. El tercero ya no lo dejan subir, porque saben ellos que cada vez que suba se van a mojar. Entonces traen ahora otro mono al que nunca mojaron, lo sientan con los otros, el mono intenta subir y los otros lo golpean, no lo dejan subir. Traen otro mono más, quitan a uno de los condicionados y dejan al mono que nunca lo habían mojado, no sabía que era peligroso subirse. Ponen a otro y en el momento en que intenta subir, lo golpean todos, incluyendo el mono al que nunca mojaron. O sea, ese va a golpear sin saber por qué está golpeando. Sustituyen a los 6 monos por otros 6 con este mismo sistema que nunca fueron mojados. Y todos ellos se golpean entre sí cuando uno de ellos intenta subir a la escalera. O sea, aprendieron un paradigma que no deben dejar subir a nadie en esa escalera. Los primeros entendieron que era porque iban a ser mojados, pero los de después no. Los de después, este paradigma es, así es como debo actuar, porque así actúan los demás. Esto parece una tontería, pero es algo extraordinario. ¿Cómo romper con esto? Bueno, es muy difícil porque el mono que ya aprendió hará exactamente lo mismo. Recuerden ustedes esta otra cosa que se dice muy frecuentemente sin pensar, esto de los cangrejos en el cubo, que los cangrejos europeos o japoneses o asiáticos, cuando los meten en una cuba, se ayudan uno al otro para tratar de salir. Los latinoamericanos y especialmente los mexicanos, cuando alguien intenta subir, lo jalan. Y nunca aprendieron por qué. Y la mayoría de nosotros vamos a tratar de destruir al que tiene éxito sin saber por qué, simplemente porque lo aprendimos en forma de un paradigma.
Esto es muy grave en el médico porque los paradigmas en el médico son grabados con sangre. Si yo no pienso igual que mi profesor, me van a reprobar, me van a ridiculizar. Si soy residente, me van a quemar una historia clínica, me van a golpear muy fuerte porque no pensé como mi profesor me lo enseñó. De tal manera que si yo vengo a todos ustedes que fueron grabados en el subconsciente y que ya ni siquiera se acuerdan que habían golpeado, y les digo que las estatinas son para el resto del mundo, no lo van a creer, porque a ustedes les enseñaron que los medicamentos eran para un corto tiempo y que los medicamentos eran para resolver un problema pequeño una vez resuelto este problema. Ese es el paradigma. Por eso volverán a levantar la mano y volverán a preguntar. Entonces, vaya trabajo, mi querido Mario, porque te va a tocar reeducar. Y reeducar un adulto es lo más difícil que tenemos y hemos además perdido muchos años. Desde muy joven, como profesor de la UNAM de más de 50 años, peleé con que cambiáramos y me obligaban a mí a enseñar a mis alumnos una medicina que ya no existe. Es increíble, no podíamos cambiar. Y cuando decíamos, es que esto no es, como no, así es, así lo aprendimos, ese es el paradigma. Entonces, analice cada uno y abra su mente y no responda a golpear al que va a subir a la escalera, sino piense si no les convendría a ustedes subir a la escalera y ser feliz comiéndose el banano que está en la punta de la escalera. Rápidamente vamos a poner un poco en contexto lo mismo que ya les dijo Mario. Durante más de 25 siglos la medicina se enfrentó a las enfermedades transmisibles. La mayoría de las enfermedades que se ha enfrentado el médico desde el principio de la medicina son de tipo transmisibles. Estas enfermedades transmisibles, el concepto de salud de enfermedad es claro para ellas. O estoy sano o estoy enfermo, porque no hay enfermedad si no hay un agente etiológico que opere en un organismo susceptible. Siempre les digo, se los repito, a ver si quien me ha oído varias veces, se les queda grabado, por lo menos en el ejemplo, digan, este cuate vuelve a repetir otra vez, y lo repetiré muchas veces. No hay salmonelosis sin salmonela. Por más susceptible que sea el sujeto a la salmonelosis, si no hay salmonela, no hay salmonelosis. Entonces la prevención, sencillísimo, no te pongas en contacto con la salmonela. El concepto es perfecto, es maravilloso. La prevención existe la prevención para eso. La curación, matas a la salmonela. Y si la salmonela no haya producido un daño, el paciente queda exactamente igual que antes de contraer la salmonelosis. Se curó de la salmonelosis, pero así es. Entonces esto es extraordinariamente claro. Si no me pongo en contacto con el agente etiológico, es imposible que me enferme. Por otra parte, si elimino al agente etiológico en el tiempo, se termina la enfermedad. Bueno, y esto llevó a formas de pensamiento que ya les hizo una clara concepción mi querido Mario. Pero yo quiero insistir en uno, en el religioso. El religioso probablemente provenga, pues no sé, prácticamente desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo y atribuyó de inmediato, puesto que la enfermedad se clasifica dentro del mal, que la enfermedad es un castigo de Dios. Claramente, estás enfermo porque te portaste mal. Señores, se está acabando la primera quinta parte del siglo XXI y muchos de mis colegas, algunos brillantísimos y hasta algunos los has homenajeado alguna vez, piensan que las enfermedades son castigo de Dios. Tú estás gordo porque comes mucho, te sube el colesterol porque comes colesterol. Si comes no sé qué, te vas a enfermar de no sé qué. Si no te pones el suéter, te va a dar no sé qué. Si te portas mal, te va a dar sida. Pues no es así. No es así. No es así. Y siguen pensando
en el siglo XXI, en la primera quinta parte del siglo XXI, con este pensamiento religioso. Y se vuelve un dogma religioso. Yo desde hace 30 años les he dicho, bueno, claro que sí, las modificaciones al estilo de vida son muy importantes para el paciente y nos sirven, pero no es la solución del problema. Si el paciente, ustedes deciden convertir en flaco a un señor a los 50 años, deciden convertirlo en un atleta, alguien que nunca en su vida ha hecho ejercicio, y piensan que con eso se va a curar. Bueno, bendito sea Dios por su santa fe, pero no es así, no es así. No es que las modificaciones al estilo de vida no sirvan. El chiste no es adelgazar gordos, el chiste es que no haya niños gordos. El chiste no es de hacer que la gente haga ejercicio, empiece a hacer ejercicio a los 50 años. Algo le ayudará, no les digo que no. No, el chiste es que el niño aprenda a hacer ejercicio. Y esto es un pensamiento totalmente diferente. Bueno, salud es la ausencia de enfermedad, era la manera de entenderlo durante mucho tiempo, hasta que la Organización Mundial de la Salud dijo que es un estado de completo bienestar físico, psíquico y social. Y este paradigma, mucho mejor que el otro, resulta ser tremendamente imperfecto también. No entendemos por qué no es en última instancia un aspecto de bienestar. Definición positiva, ok, pero no es exactamente igual. La pasamos, la que sigue. Y entonces hay ciertas dimensiones de la salud y la enfermedad. Hay un nivel somático, un nivel psicológico y un nivel sociocultural. No voy a insistir mucho sobre esto porque esto va a ser ampliamente entendido por explicado por mis colegas, sino quiero entrar a otro aspecto muy importante. Bueno, este era el modelo típico que todavía usamos si hablamos de prevención primaria, prevención primordial, prevención secundaria. Maravilloso paradigma, maravilloso modelo para las enfermedades transmisibles. Absolutamente inútil en las enfermedades no transmisibles. Y dejen que les explique por qué. Esto es religioso, es santo. ¿Cómo vamos a ir en contra de este concepto de la prevención primordial y la prevención primaria? Sí, pero es una herramienta que nos fue muy útil en el pasado y que no es útil actualmente. Es como si ustedes quieren ahora enviar un fax. Se van a morir de la risa si dicen, voy a enviar un fax. No es que los fax no sirven, es que han sido superados y ahora tenemos el WhatsApp y tenemos todo este tipo de cosas. Pues igual este modelo que funcionó muy bien y en el cual aprendieron y que fue grabado con ustedes echándoles agua para que bajaran de la escalera al que intente decirles que esto no es cierto, les voy a explicar por qué no opera en la actualidad. Vamos a ver. Eso me quita un poco de... Bueno, esto así es el esquema, esta conceptualización que se puso muy de moda a mitades del siglo pasado. Nuestras instituciones de salud están integrados así, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. A ustedes les hace un daño enorme a los médicos generales porque son primer nivel y para pasar de primero a segundo es casi imposible. Y no solo eso, sino que es tan importante ese primero como el segundo, pero como uno es primero y el otro es segundo, el otro es tercero y el otro cuarto, hay que pagarle más al que esté en el segundo, más al que esté en el tercero y más al que está en el cuarto. Estas son consecuencias indirectas, no son las directas, pero tienen consecuencias indirectas pésimas. Son conceptualizaciones equivocadas, que fueron ciertas. No es que el fax no sirva, no es que no puedan mandar ahora un fax, es que ahora ha sido superado. No es que esto no sirva, esto estaba muy bien para los años 50, pero en los años 50 no había WhatsApp, ¿no? Ni había Waze, ni había Netflix, ni teléfono portátil. Entonces, ¿por qué seguimos usando los mismos conceptos? Ni la madre que los parió, ni la madre que los parió. ¿Y cuánto ha pasado de entonces? 60 años. En el movimiento de hace 50 años nos comunicábamos por teléfonos de 20 que ni saben lo que es eso,
Uno tenía que llegar a echar un 20 y oír. Y la única información que uno tenía era Sabludowski en Televisa. Una sola mente que podíamos cambiar y enviarles a ustedes el mensaje que quisiéramos. Compárenlo con las redes sociales. Entonces, ¿por qué demonios siguen pensando como si fueran líderes del 68? ¡Por Dios! Y espérame tantito porque te voy a avisar a mi casa porque ahí vienen los soldados, deja echarlo. Aguas que ahí vienen los soldados. Ahora le mandas, escóndanse todos porque ahí viene la tira, ¿no? Bueno, entonces ha cambiado y entonces no es que no sirva, es obsoleto. Bueno, lindos conceptos, sin lugar a dudas son lindos conceptos. Lástima que la realidad para que esta manera de pensar, que era una chulada, ha desaparecido. Ha cambiado desde la mitad del siglo pasado a través de lo que llamamos la transición epidemiológica. No son las enfermedades, ni siquiera de los años del 2000, de 1950, ni eran las enfermedades de cuando yo entré a la escuela de medicina, ni eran las enfermedades del movimiento médico. El 80% de las de ahora eran no más del 5% de lo que eran antes. Entonces ha cambiado, y no solamente ha cambiado el tipo, sino ha cambiado precisamente las características y condiciones de estas enfermedades. Vamos a ver, esto le quita continuidad. ¿Cuándo la transición de la mentalidad? La realidad ha cambiado y el paradigma debe cambiar. Y todos tienen una resistencia enorme. ¿Cuándo vamos a cambiar? El paradigma debe cambiar. La razón de ser del médico, ya nos los explicó muy bien Mario. Al principio, el curandero se dedicaba a quitar síntomas. Su función era quitar síntomas. Esa era su función y así lo entendía. Porque era consultado porque hay un síntoma, me duele tal cosa, tengo tal cosa, quitaban síntomas. Es hasta mucho después en Hipócrates cuando aparece un poco el concepto de enfermedad y el deseo era curar enfermedad, alcanzar el equilibrio entre los humores o lo que ustedes quieran, pero aparece esta idea de que hay la enfermedad. Y algunos de ustedes todavía dirían, no, yo no curo síntomas, yo curo enfermedades. Y otros más avanzados, de hace 2 siglos, dicen, no, yo no curo, yo prevengo, y prevenir es mejor que curar. Cuidado con esas palabras. Esas palabras las llamo yo mantras paralelos. Mantras paralelos. Lo repiten con una facilidad increíble. Se lo aprenden y se les llena la boca. Se les llena la boca. Y es su principal manera de responder ante cualquier cosa muy fuerte, lo mismo pero más barato. Y espérenme, crear un mantra paralelos es la cosa más extraordinaria. Cuando me dicen, ese señor es un idiota, yo quisiera hacer unas 5,000 veces, es decir, unas 5,000 partes de idiota, porque tendría yo $2 millones en el banco. Siendo una 500ava parte de lo idiota que es el señor, que se le ocurrió un paradigma paralelos, que lo hizo recontra archi ultramillonario. Entonces, por eso el exhorto, por eso lo que llevamos muchos años, Mario y yo Mario y yo y muchos más, tratando de convencerlos es que por favor aprendan distinto, piensen distinto. Cuando piensan como piensen, acuérdense del chimpancé que golpea al que va a tratar de bajar la banana de la escalera. Bueno, si tu paciente es hipertenso, diabético o tiene alto el colesterol, disminúyeselos, idiota. No seas idiota. ¿Qué es la diabetes? Pues que tiene alto el azúcar. ¿Qué tengo que hacer? Pues bajarle el azúcar. Si a un señor con más de 10 años de diabético le bajan el azúcar, no tiene el más mínimo beneficio. No es así. Y los medicamentos son para la diabetes, los medicamentos son para bajar el azúcar, los medicamentos son para bajar el colesterol, los medicamentos son para bajar la presión arterial. No, los medicamentos son para hacer vivir a su paciente más tiempo con calidad.
Y esto es otro boleto. Por eso, si ya le bajó la presión, doctor, ¿cuánto tiempo más va a tener que tomar el medicamento? No entendieron porque el medicamento no es para bajar la presión arterial, el medicamento es para que su paciente viva más años. Y a través de evitar complicaciones, a tratar de prevenir, de curar, de lo que ustedes quieran. Pero el objetivo final es eso. Y les recomiendo, como una cosa muy sencilla, es cada vez que hacen una acción médica, pregúntense a ustedes: don fulano, con esto que le acabo de recomendar, ¿va a vivir más tiempo y va a vivir mejor? Si no, no es una acción. Y fíjense que dicho así, se oye, ay, este doctor siempre con cosas filosóficas. Miren, nos ha costado 1 millón de pacientes, de estudiar pacientes, saber los cardiólogos si cuando yo destapo una arteria que se tapó, mi paciente va a obtener beneficio. Y fíjense lo claro del pensamiento. A ver, señor, usted tiene problema porque se le tapó la arteria. Le destapé la arteria, ya lo curé. Es un pensamiento maravilloso. Lástima que no sea verdad. Lástima que no siempre sucede eso. Y nuestra finalidad no es destapar la arteria. Nuestra finalidad es que el paciente viva más tiempo y viva sin problema. Bueno, con lo que sea, bájasela. Estos ya son con lo más barato, que es ahora lo importante. Señores, por el amor de Dios, una cosa, este es un mantra, paralelos para brutos, para lo que quieran. Su obligación no es recetar lo más barato, Su obligación es recetar lo que el paciente necesita. Lo que el paciente necesita. Y si no pueden recetar más que lo más barato, apúntenlo por el amor de Dios en el expediente. Mi paciente necesitaba esto, pero mi institución o el paciente no puede pagar más que esto. Apúntenlo, porque somos todos cómplices de esto. Y es algo inexplicable, increíble, desde cualquier punto de vista. Es que hay que ahorrar y entonces hay que darle medicamentos corrientes a los pobres y medicamentos buenos a los que los pueden pagar. Ah, caray, que alguien me explique esto. Hay una medicina para los pobres y otra medicina para los ricos. Y todos lo aceptan. Ay, este pobre señor no puede. Pues no, pues mándele y dele esta porquería. Bueno, pues realmente la va a tener que tomar, pero en algún lado tienen que decir, bajo protesta se la doy, porque esto no es lo que toca. Entonces, no les toca recetar lo más barato. Ni están preparados, ni son los profesionales para decir cuál es lo realmente más barato, más caro. Ustedes están preparados para decir cuál es lo que mejor necesita mi paciente. ¿Cuánto cuesta y cómo lo va a pagar? Es bronca de otros, aunque nos hayan endosado a nosotros. No es nuestra bronca. Tampoco podemos vivir en un mundo aparte y a mí me vale. No. Pero hay que hacerlo como personas inteligentes y conocedoras. Bueno, ya vamos casi a terminar. Y veamos unas pequeñas diferencias entre las transmisibles y las no transmisibles. Las enfermedades transmisibles vienen de afuera. En general, tienen una causa externa, la salmonela, que opera en lo que ustedes quieran, pero es desde afuera. Y se presenta en forma de sucesos. Le subió la temperatura el día de hoy, le dolió no sé qué. Son sucesos. Frecuentemente son unifactoriales. No hay salmonela, no hay salmonelosis y no hay salmonela. También frecuentemente son curables. Las enfermedades no transmisibles son procesos intrínsecos, no vienen de afuera. No es que no importe lo que sucede afuera, pero se generan adentro. Son procesos y vamos a verlo rápidamente en un momento más. Siempre son multifactoriales. No puedo yo decir que la causa de la aterosclerosis es que coma huevos. Son un montón de cosas, ¿sí? La causa de la salmonelosis es la salmonela. La causa de la aterosclerosis no es comer huevos. Y de la hipertensión no es que me pongo nervioso y por eso me sube la presión. Confunden factores desencadenantes con factores etiológicos. Efectivamente, si ustedes tienen un estado emocional fuerte, les sube la presión. Esa es la gota que derrama el vaso. Pero no es el problema. Si ustedes esa misma gota que echaron en ese vaso que se derramó, lo echan en un vaso vacío, ¿qué pasa? Nada. Entonces el problema no es la gota, el problema es que el vaso está lleno. ¿Me explico? Entonces, bueno, por Dios, que alguien me explique, por favor. ¿Por qué no son normales, Las conductas y el impacto del medio externo no son causas. En general son factores desencadenantes y aceleradores del proceso.
Y el proceso es más bien muy complejo. Las enfermedades requieren de una forma de pensamiento diferente, pues, y vamos a ver, las enfermedades crónicas no transmisibles no son un suceso, ni tampoco son una cadena de sucesos, son un proceso. Y el médico por siglos no está educado para pensar en procesos, está educado para pensar en sucesos. Aquí está sangrando, ya lo paré, aquí hay una bola, ya la quité, tiene calentura, ya se la bajé, tiene alta la presión. Está acostumbrado a pensar con una mente a los sucesos. No estamos educados para pensar en procesos. Es siempre la resolución inmediata de lo que sucedió. Los tipos de pensamiento, el inmediatista a corto plazo es el que usamos frecuentemente, y este tiene que ver con la solución de sucesos. Pensar a mediano plazo y pensar a largo plazo es pensar en procesos, y no somos educados a pensar así. Tenemos una idea más o menos ahí que hay que pensar a largo plazo, pero no tenemos un pensamiento, no se diga táctico, de mediano plazo, no tenemos nunca un pensamiento estratégico. Nunca pensamos que lo que tenemos que hacer es para lograr fines mucho a tiempo más tardío, y el fin que no es medible con facilidades, si mi paciente va a vivir más tiempo o no va a vivir más tiempo con calidad. Entonces, el proceso del daño cardiovascular es complejo, ya no voy a insistir mucho en esto, porque ya no tenemos tiempo, pero en realidad a lo que nos llevan todas estas enfermedades actuales, fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas, nos llevan fundamentalmente a morirnos antes de tiempo. El punto es morirse antes de tiempo. ¿Cómo definimos ahora en salud pública esto? Bueno, cualquiera que se muere antes de alcanzar la edad del país a donde vive, se muere antes. Si alguno de ustedes, Dios no lo quiera, se muere antes de los 75, tuvo una muerte prematura. Si se muere a los 78 o a los 80, ya no fue prematura, sigue siendo muerte, pero no es prematura, ¿ok? Y, por cierto, va a ser resultado de los mismos procesos. Entonces, vamos a irnos ya más rápido. A ver, ¿cómo son estos procesos? A ver, piensen un momentito y díganme, o levante la mano el que no se va a morir. Ninguno. Bueno, no es que seamos deterministas, es que somos determinados, todos nos vamos a morir. Y si nos vamos a morir y no nos mata un delincuente ahora a la salida, o un marido engañado, que es la manera de morir de los caballeros, es morir de manos de un marido engañado. Si no nos mató la salmonela, nos tenemos que morir. Y entonces la naturaleza nos puso desde que nacimos programas que a fuerza nos van a matar. Los tres programas consentidos de la naturaleza para que no nos quedemos de muestra para siempre son el aumento progresivo de la presión arterial sistólica. A los 20 años de edad, la mayoría de las personas tienen 120 de sistólica. A los 80 años, la mayoría de las personas tienen 180 de sistólica. Los niveles de colesterol o de LDL colesterol, nacemos con 30 de LDL colesterol. Ninguno de ustedes, a menos que esté tomando un medicamento, tiene menos de 70 de LDL colesterol. Entonces, esto va aumentando, y en las especies en las cuales no aumenta el LDL colesterol con la edad, no hay aterosclerosis. También la función renal va decayendo, como muchas otras funciones. Entonces, si estamos programados para morir, tenemos sistemas que nos van a matar. Y estos sistemas, fíjense en este concepto que es fundamental, tienen una velocidad diferente en cada persona, ¿sí? Hay quien se quedó calvo, quien se quedó pelón, o ya no me acuerdo cómo se dice en su sudamericano a los pelones, a los calvos, se quedó a los 30 años. Y hay gente que tiene a los 80 todo el pelo del mundo. ¿Qué quiere decir? Que sus folículos pilosos estaban programados para morirse a los 30 y el otro para sobrevivir hasta los 80. Van a velocidades diferentes. Igual hay gente que le va muy rápido la presión
y a los 20 años tiene 160, que correspondería a aquella que tendría al llegar a los 60. Entonces en realidad no tiene 20 años, tiene 60. ¿Me explico? Igual pasa con el colesterol y son procesos que no se paran. Lo único que se hace es que vayan a diferentes velocidades. Desde luego que el proceso de enfermedad no solamente tiene que ver con esto, y aquí no os voy a insistir mucho esto porque van a tener a lo mejor del mundo para hablarle de estos aspectos. Sobre el proceso de enfermedad no solo tiene que ver la genética, sino los aspectos conductuales. ¿Cómo te portaste? Si no te digo que te portes mal, lo que te digo es que, bueno, pórtate mal, pero sabe cómo portarte mal, entiende cómo portarte mal. Los aspectos ambientales son muy importantes, no es lo mismo vivir en una zona contaminada que en una zona no contaminada, no es lo mismo tener dinero suficiente o no tener dinero suficiente. Entonces todo esto interviene en el proceso de enfermedad y esto lo hace ser una situación compleja. Entonces, ¿por qué diablos ustedes, algunos de ustedes, no ustedes, perdón, los que no pertenecen a Alianza, piensan que la hipertensión es por el estrés? Porque es que el paciente se pone nervioso y por eso es la presión arterial. No, es convertirla en unifactorial cuando esto es complejísimo. Claro que el estrés le va a subir la presión, pero a los hipertensos, a los normotensos, no. Nixon, durante todo el Watergate, no le subió 1 miligramo. Muchas gracias. Ya están envejeciendo otras partes. Otras partes de mí. Nixon no le subió 1 milímetro de mercurio la presión arterial durante todo el Watergate. Yo no creo que haya habido, por más descarado que fuera, no creo que haya habido nadie con más estrés que él. Entonces no es así, por favor, ¿verdad? También los aspectos psicosociales son muy importantes. Ya entenderemos esto, pero no lo podemos ver desde un solo punto de vista. Y ahora sí creo que estamos por terminar. Bueno, es muy complejo esto. Hay una serie de factores en esto, tampoco voy a insistirles porque lo verán, pero la situación es que nosotros vamos pasando por situaciones, por ejemplo, nuestro sistema circulatorio, que estará en un sistema de semáforo. A veces tenemos condiciones magníficas, estamos en verde. Si yo tengo menos de 120 de presión arterial sistólica, si tengo menos de 100 de LDL colesterol, si no fumo, si hago 30 minutos diarios de ejercicio, si mi cintura no mide arriba de 80 centímetros, estoy en la zona verde. No tengo problema con esto. Pero si yo paso a la siguiente, bueno, a la amarilla, empieza a descompensarse esto porque va a distintas velocidades estos sistemas. Paso a una amarilla en que soy asintomático, pero mientras soy asintomático se está produciendo el daño. De tal manera que si yo digo que alguien que tiene 128 de glucosa no es diabético porque tiene que tener 136, pero no me doy cuenta que está en la zona amarilla. Y si espero a que tenga 136 de glucosa y lo empiezo entonces a entender como enfermo o como diabético, ya tiene 60% o 40% de la función renal perdida. ¿Okay? Esa es la manera que tenemos que pensar. Desde luego ya cuando hace el accidente vascular cerebral, el infarto o alguna de esas que está en la parte roja, ya sabemos de qué se trata y todo esto lleva a muerte prematura. Hay quien lo recorre despacio y hay quien lo recorre más a prisa. Termino. Si cambiamos de paradigma, cámbienles la palabra. Aprendan de su maestro Mario que se le ocurre una nueva manera de pensar y le pone un nombre. No me lo acabo de aprender, esto es la medicina. Lo que quieras, le cambiaste el nombre. No puedes hablar de lo mismo con el mismo nombre, porque vas a crear confusiones enormes y vas a llevar a la gente a la misma situación que estaba cuando ve las bananas amarillas y da un paso hacia allá, pues lo van a golpear, ¿ok? Hay que cambiarle el nombre. Entonces, la palabra antigua es prevención. La palabra nueva es desaceleración. No estamos previniendo nada cuando hacemos que la presión arterial, en lugar de estar en 160, esté en 140. Iba muy acelerada. Tiene
20 años y va en 140. Lo que hago no es bajarle la presión, en realidad en un sentido estricto estoy desacelerando un proceso que va más a prisa de lo que tenía que hacer. ¿Prevengo o no prevengo? Pues prevenir es evitar, sí, a cierto grado, pero es terminología antigua, es terminología muy nociva, nos hace mucho daño mentalmente. ¿En realidad hablamos de curación? No, hablamos de aumento de vida con calidad. A lo mejor podemos sustituir también por remisión, que tanto le gusta a Mario, podemos remitir. Pero en realidad no nos importa curar o remitir, lo que nos importa es la resultante final. ¿Voy a vivir más tiempo de buena calidad o no con esta acción? Y eso me parece que es en lo que debemos pensar y no en la curación. Usted está sano, porque sale a correr todas las mañanas, porque tiene bienestar biopsicosocial. Es un señor de 42 años que tiene un bienestar físico, sale a correr todas las mañanas, es un bienestar socioeconómico, es dueño de una gran compañía, emocional, todo el mundo lo quiere la esposa, la novia, los hijos, los empleados, todo el mundo lo quiere, es un hombre sensacional, está en la plenitud de la salud biopsicosocial, pero tiene una mendiga placa de ateromat del 30% en el tronco principal de la coronaria. Y ese día sale a correr y a gozar de todas sus cosas, se le rompe la placa, se tapa y 30 minutos después está muerto. ¿Era sano? Pues sano desde el punto de vista de la Organización de la Salud, claro que era sano. ¿Es sano desde que se va a morir antes? Pues claro que no. Entonces, no nos sirve el concepto, no nos sirve el concepto. No nos sirve el concepto de sano o enfermo, son distintos. Ese señor es un señor asintomático de muy alto riesgo. Ahora, para saber que tiene esa placa cuesta mucho trabajo, pero en realidad la clasificación de él no es un hombre sano, ni podemos clasificarlo como enfermo, es una persona asintomática de muy alto riesgo, porque tiene una placa próxima o que se le puede reventar. ¿Tratamiento? ¿Hablamos de tratamiento? No, pensemos en un plan estratégico. Tratamiento es te tomas hoy esto y ya que te baja la presión, lo dejas de tomar. Hoy traes alta la presión, hoy te tomas la medicina, mañana te tomas la presión y si no está alta, no te tomas la medicina. ¿Eso podría ser tratamiento? No, es un plan estratégico. Su función, señores, como médicos, es de vendedores. En estas enfermedades no basta con decirle te vas a morir si no haces esto. Hay que venderle al paciente un nuevo plan estratégico de vida. Esa es su función en esto. No es te tomas el antibiótico para acabar con la salmonela. No, tienes que cambiar un montón de cosas en tu vida, incluyendo la necesidad de tomar medicina el resto de tu vida. Está incluido en eso para que vivas más tiempo. Entonces, plan estratégico. Prescripción, yo ordeno, eso es prescripción, te tomas esto porque si no te pasa esto, no, pero podemos llamar empoderamiento participativo. Lo voy a convencer, va a saber por qué está tomando la medicina, por qué está tomando el medicamento para bajarle el colesterol y que ya cuando le bajó el colesterol lo va a tener que seguir tomando, eso lo tiene que entender. Pero si no lo entienden ustedes, ¿cómo se lo van a participar? Medidas higiénico-dietéticas, pues no, en realidad el concepto es complicadísimo. Necesitaríamos reingeniería conductual. O sea, necesitaríamos reprogramar a nuestros orangutanes para que no al ver que el otro va a subir a la escalera, lo golpee. No basta con decirle, oye orangután, fíjate que no es así, ¿por qué no se ponen todos de acuerdo, suben todos y hay una banana para cada uno de ustedes al final? No es así, hay que reprogramarlo. Y esto, bueno, de esto van a aprender muchísimo ahora porque es el concepto actual. Es algo que podríamos llamar reingeniería conductual. Bien, mis queridos amigos, el clave del pensamiento para combatir el deterioro es precisamente desacelerar. Y por último decirles, esto estuvo grave, que desacelerar es la palabra, pásale, yo te digo hasta dónde, pásale hasta, síguele, regrésamela porque es la última. Cambiar tu forma de pensar no significa que has fracasado.
quiere decir que has evolucionado. ¿Cómo quisiera yo tener estos cerebros, abrirles a ustedes, quitarles el que tiene y ponerles este nuevo? No se puede, pero eso es lo que yo quisiera. O sea, yo viendo a muchos de mis colegas, yo diría, no tiene remedio, hay que trepanarle, sacarle el que tiene y meterle otro nuevo, porque no le funciona a la antigua. Y ahora sí, la última, me la pasas. Otro concepto muy importante, la salud, entiéndanla como lo quieran, no es natural, no es algo natural, si no vamos a vivir para siempre. No es un derecho. La Constitución mexicana, el artículo 4 dice, todo mexicano tiene derecho. Bueno, ahora le cambiaron la protección a la salud. Bueno, ¿y dónde está el dinerito? ¿Dónde está el dinerito? No se trata de un derecho. Siguiente. ¿Por qué? Porque no es gratis. ¿Ok? La salud en realidad hay que conseguirla, hay que mantenerla, hay que esforzarse por ella y hay que pagar por ella. Muchísimas gracias por su atención.